dispuesto a retener líquidos. Es recomendable tener moderación con las comidas y las emociones porque se encuentran a flor de piel y sus efectos se manifestarán sobre el organismo. La luna llena nos ha caído con la luna en Aries, que es luna de rapidez, luna de energía, luna para competir, para plantearse retos. Y esa luna de Aries va a estar allá arriba esa luna va a estar allá arriba hasta mañana sábado, cuando a las 9:18 de la noche entre menguante en Tauro, y en Tauro permanecerá por el resto del fin de semana. Luna llena en Aries, Sol en Libra este viernes 29 de septiembre del año 2023. Hoy es el Día de la Aviación Civil Venezolana. Es el Día Mundial del Corazón. Esto para llamar la atención sobre las enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de muerte en el mundo. Los infartos al miocardio y los accidentes cerebrovasculares se cobran más de 17 millones de vidas al año. Se estima que la cifra ascenderá a 23 millones para el año 2030. Es el Día Internacional de Concienciación sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos. Recordarán, a ello dedicamos un foro el pasado miércoles. Es el Día Mundial de la Trombocitopenia Inmune Primaria. La trombocitopenia inmune primaria o púrpura trombocitopénica idiopática es una enfermedad rara, no lo dudo, autoinmune que afecta a niños y adultos, caracterizada por la disminución del recuento de plaquetas, ocasionando la aparición de hemorragias y hematomas difíciles de controlar. En nuestra agenda del día de hoy, en la ciudad de Washington, vamos a conversar con Pablo Pardo a propósito del juicio político que comenzó ayer en la Cámara de Representantes. Con José González en Mebane, Carolina del Norte, vamos a hablar sobre la advertencia del Fondo Monetario Internacional, quien dijo las restricciones comerciales y de inversión entre Estados Unidos y China afectan la economía global. Con Eugenio Martínez, el periodista, vamos a conversar a propósito de la propuesta que le hace el Consejo Nacional Electoral de Venezuela a la Comisión Nacional de Primarias de la Oposición de posponer las primarias para el 19 de noviembre. Recordemos que estaban previstas para el 22 de octubre. En Bogotá vamos a conversar con el periodista Eduardo Soto del Tiempo. Candidatos contrarios al gobierno lideran las encuestas de intención de voto para las alcaldías de las principales ciudades, Bogotá, Medellín y Barranquilla. En México vamos a conversar con la periodista Verónica Méndez. El crimen organizado tomó las calles de Monterrey para mandar un mensaje. Dejaron restos humanos de al menos 12 personas asesinadas en diversos puntos de la ciudad. Algo dantesco, terrible. Con Joan López Alegre en Barcelona vamos a conversar sobre lo planteado en España. Hoy se vuelve a intentar pues la investidura de Feijóo, que todo indica no procederá. Y el foro lo vamos a dedicar al Día Mundial del Corazón. Usar el corazón para cada corazón es el lema del Día Mundial del Corazón en este año 2023. Cuando repasamos las efemérides del día de hoy, el 29 de septiembre de 1547, nació nada menos que don Miguel de Cervantes Saavedra, el padre del Quijote. El 29 de septiembre de 1789, el primer Congreso de Estados Unidos crea el Departamento de Guerra, precursor de lo que sería el Departamento de Defensa. El 29 de septiembre de 1821, después de la batalla de Carabobo, Simón Bolívar hace su entrada triunfal en Caracas. El 29 de septiembre de 1901 nació Enrico Fermi, el
padre de la bomba atómica, muy reconocido por todas sus contribuciones al desarrollo de la teoría cuántica y la física nuclear en partículas. 29 de septiembre de 1906, en Cuba, miles de soldados estadounidenses, amparados por la enmienda Platt, invaden la isla por segunda vez. Comienza un periodo de 2 años y 4 meses sin un gobierno legal. William Taft y Charles Magoon fungen como gobernadores provisionales. 29 de septiembre de 1916 nace el dramaturgo español Antonio Buero Vallejo. En 1923, el 29 de septiembre, comienza, por una parte, el mandato oficial, el mandato de Francia en Siria y el mandato británico en Palestina, esto según los acuerdos de Versalles del año 19. El 29 de septiembre de 1931 nació Anita Ekberg, actriz sueca, se conoció como Miss Suecia en 1950 y su imagen bañándose en la Fontana di Trevi, allí en Roma, en la película La Dolce Vita de Federico Fellini, pues es una de las imágenes realmente icónicas en la historia del cine. El 29 de septiembre de 1943 nació Luis Carlos Galán, el político colombiano que, siendo candidato a la presidencia, fue asesinado en 1989 por sicarios a las órdenes de Pablo Escobar. El mismo día del mismo año, en 1943, nació Lech Walesa, quien funda el sindicato Solidaridad y es el de los líderes que llega al derrumbamiento del bloque soviético. Fue Premio Nobel de la Paz en 1983 y presidente de Polonia de 1990 a 1995. En 1963, hace 60 años, se produjo el asalto al tren del Encanto en Venezuela. Este asalto lo llevó la guerrilla comunista, la guerrilla de izquierdas. Fue condenado abiertamente por toda la población. En el asalto asesinaron a guardias nacionales, mujeres, niños. Ese era un paseo que se hacía en un tren en las cercanías de Caracas. Rómulo Betancourt decidió a partir de ese momento ilegalizar tanto al Partido Comunista como al MIR y puso presos a los diputados de izquierda. El 29 de septiembre de 1964 sale la primera edición de Mafalda, firmada por Quino. Hoy cumple 58 años Boris Izaguirre y cumple 56 años Daniel Sarcos. Feliz cumpleaños para ambos. Y hace 15 años, recordarán ustedes, el 29 de septiembre del 2008, el promedio industrial Dow Jones cayó 777,68 puntos. La mayor pérdida en un solo día tras las quiebras de Lehman Brothers y Washington Mutual. El 29 de septiembre de 1863, en el Teatro Lírico de París, se estrena Les Pêcheurs de Perles, Los Pescadores de Perlas, la ópera de Georges Bizet. 29 de septiembre de 1907 nace el vaquero favorito de América, así les llamaban, Gene Autry. 29 de septiembre de 1935 nace Jerry Lee Lewis, el último Last Man Standing. Así fue su último disco porque fue de los grandes del rock and roll. Tocaba piano, pero lo tocaba parado. Es la hora de hacer contacto con Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, muchísimas gracias. Estamos aquí desde mi oficina, desde tempranito, recibiendo llamadas. Es muy importante que usted sepa que a la hora de un accidente necesita un abogado de su lado para proteger sus derechos. Siempre digo, no confíen en la compañía de seguro porque la compañía de seguro está para proteger al culpable. Y recuerde algo súper importante, usted no tiene que pagar nada. O sea, cuando usted llama a nuestras oficinas, usted llama,
desde el principio lo atendemos y no va a pagar un centavo, ni al principio ni al final. Del contrario, si ganamos el caso, le vamos a dar dinero a usted. Si perdemos el caso, pues usted no tiene que pagar absolutamente nada. Ah, eso es interesante. ¿Quién paga si hay que pagar y se gana el caso, Hani? Bueno, el que paga es la compañía del seguro de la persona culpable. Nunca va a pagar directamente a la persona, nunca va a pagar usted de su bolsillo. Así que el seguro del culpable es el que va a pagar todos los gastos. Pero eso sí, si usted llama demasiado tarde, ellos ya se van a aprovechar y no van a darle el 100%. Así que para que usted pueda recibir las compensaciones grandes que siempre anunciamos, que ponemos en nuestras redes sociales, necesita un abogado desde el principio que lo apoye y saque todas las evidencias. Ya. El número de Hani Martínez Ward, 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. ¿Por qué no se debe llamar al seguro en el momento del accidente, Hani? Bueno, el seguro simplemente le va a tomar sus datos, va a ver si hay alguna manera, algún porcentaje usted tuvo de culpabilidad y le va a asignar hasta su propio seguro 20%, 30% de culpabilidad. Eso es una estrategia que siempre usan para no pagar el 100%. Y si lo hacen a miles de personas, se ahorran millones de dólares. Pero la ley le dice que por usted estar lesionado, merece el 100% de la compensación de las lesiones y también del arreglo del carro. Así que por eso es que le recomendamos que nunca hable con el seguro, solamente hable con su abogado de accidentes. Llame entonces a Hani Martínez Ward. Le repito el número, 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. El tiempo es clave entonces, ¿no, Hani? Exactamente, solamente tiene 14 días para hacer el reclamo. Hani, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Muchísimas gracias. Hani Martínez Ward, abogada de accidentes del escritorio de Ward Law Group. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Desde el momento en que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela se asoma al campo opositor y propone ayuda técnica para la realización de las primarias, empezó la ojeriza, empezaron las dudas, las sospechas, las suspicacias. ¿Qué se estará tramando el chavismo? ¿Qué se estará tramando el gobierno de Maduro para ofrecer ahora la mencionada ayuda técnica? Hubo una reunión primera entre Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, y Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias de la oposición. Reunión que el primero calificó de muy profesional. No sé qué quiere decir muy profesional en una reunión eminentemente política, pero por lo visto fue cordial y quedaron en volverse a reunir. Las primarias, como saben, están previstas para el 22 del mes de octubre y esta Comisión Nacional de Primarias ya se las ha arreglado para poder llevar adelante su realización sin la ayuda, entre comillas, técnica del Consejo Nacional Electoral. Ahora, la última propuesta surge el día de ayer, por boca del propio señor Amoroso, quien ofrece aumentar el número de centros electorales para facilitar la participación de los ciudadanos en Caracas y los 23 estados del país. Además, el ensamblaje de instrumentos electorales, el despliegue de equipos, entrega de miembros de mesa, en fin. Pero para poder facilitar todo eso, pide, por no decir exige, que las elecciones primarias se realicen no el 22 de octubre como estaban previstas, sino el 19 de noviembre.
Leí en las redes sociales alguien que comentó eso, como diría Carlos Andrés Pérez, si la oposición lo acepta, como diría Carlos Andrés Pérez, eso es un autosuicidio. Y ya tengo la reacción de María Corina Machado, quien ayer mismo pues dijo: la fecha del 22 de octubre se mantiene, hay un reglamento, está firmado, está acordado, y hay miles y miles de ciudadanos en el país comprometidos con este cronograma. No solo en el país, recordemos que esto también incluye a los venezolanos en el exterior. Al menos acá en la ciudad de Miami ha habido mucho movimiento y una preparación importante para llevar esto a cabo. ¿Qué hay detrás de esta solicitud? ¿Aceptará la propuesta la Comisión Nacional de Primarias? Veremos. 9:21 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias de Estados Unidos, Venezuela, América Latina y el mundo en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:25 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. La noticia recién se ha divulgado. Falleció esta mañana la senadora Dianne Feinstein a los 90 años. La senadora demócrata por California falleció esta mañana, según informó su oficina. Era la senadora de mayor edad y la mujer que más tiempo ha servido en la Cámara Alta. El pasado mes de febrero anunció su intención de retirarse al final de este mandato después de afrontar peticiones en ese sentido debido a su frágil estado de salud. Su muerte baja el número de senadores demócratas disponibles para votar el presupuesto, cosa que pues pone en más dificultades a la administración Biden. A propósito del cierre del presupuesto, todos los indicios apuntan a un cierre del gobierno, ya que el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, no logra llegar a un acuerdo para seguir financiando el gobierno con una pequeña facción de miembros de extrema derecha de su partido. Esto tiene grandes implicaciones para la política interna de los Estados Unidos. Millones de empleados, incluidos miembros del servicio militar, que podrían dejar de recibir salario pronto, pero también amenaza con alterar un acuerdo diplomático crucial entre Washington y las naciones insulares del Pacífico, considerado clave para contrarrestar a China. El presidente Biden lanzó nuevas y contundentes advertencias sobre las continuas amenazas existenciales a la democracia estadounidense durante su discurso en Arizona, donde estaba honrando a su amigo, el fallecido senador republicano John McCain. Algo peligroso está sucediendo en Estados Unidos ahora, dijo. Peligroso está sucediendo en Estados Unidos ahora, dijo Biden. Hay un movimiento extremista que no comparte las creencias básicas de nuestra democracia, el movimiento MAGA. No hay duda de que el Partido Republicano de hoy está impulsado e intimidado por los extremistas republicanos MAGA. Su agenda extrema, si se lleva a cabo, alteraría fundamentalmente las instituciones de la democracia estadounidense tal y como la conocemos. Biden dijo que su predecesor no se guiaba por la Constitución o la decencia, sino por la venganza. Trump dice que la Constitución le dio el derecho a hacer lo que quiera como presidente, afirmó Biden. Nunca he oído a presidentes decir eso ni en broma. Y entonces aludió a la reciente sugerencia de Trump de que el general Mark Milley, el jefe del Estado Mayor Conjunto, que ya pasará a retiro, podría ser ejecutado, y dijo que el silencio republicano sobre este comentario era ensordecedor. La Oficina de Policía de Portland confirmó a la población de Oregón el considerable aumento de la sobredosis de fentanilo entre los niños. El comunicado de prensa publicado ayer
reveló que desde junio casi una docena de menores han sido víctimas por el consumo de fentanilo, responsable de la crisis de sobredosis más grave a la que se ha enfrentado Estados Unidos. En los casos mencionados se sospecha de fentanilo en todos menos en uno. La mitad de ellos han sido víctimas mortales, cobrándose la vida de niños de 1 y 2 años, así como de 2 jóvenes de 15 años, según la policía de Portland. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes convocó ayer la primera audiencia en la investigación del juicio político del Partido Republicano al presidente Biden, presentando un panel de testigos. Los testigos elegidos por los republicanos en la primera audiencia del impeachment a Biden señalaron que todavía no hay pruebas suficientes de que el presidente haya cometido algún delito. Según NBC News, los testigos no eran testigos de hecho, lo que significa que ninguno estuvo involucrado en la investigación o en las supuestas actividades que se discutieron en la audiencia. Los supuestos testigos dijeron que, si bien no hay evidencia que incrimine a Biden, se necesitan más registros bancarios de él y de su hijo Hunter para determinar si el demócrata está implicado en algún delito. ¿A dónde va este juicio de impeachment? ¿Se prolongará? ¿Procederá definitivamente? Vamos a Washington. Allí en la línea telefónica está Pablo Pardo, quien es el corresponsal del diario El Mundo de Madrid en Washington. Pablo, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué viste de esa primera audiencia del día de ayer en la Cámara de Representantes? Si lo tuviera que resumir en unas pocas palabras, diría que vi caos, desorganización, falta de preparación y, sobre todo, falta de pruebas. Aquí la opinión generalizada es que es un impeachment que no tiene fundamentos sólidos. Sí es cierto que la familia de Biden probablemente se sirvió del nombre de Biden para conseguir negocios, que es una práctica extremadamente común, no solamente en Washington, sino en Estados Unidos. Es decir, si alguien tiene a alguien famoso en la familia, pues lo utiliza. Pero no hay ninguna prueba de que el presidente utilizara su poder, su influencia, ni cuando era senador, ni cuando era vicepresidente, ni ahora, para beneficiar a su familia, ni para obtener él ningún tipo de, de beneficio. De hecho, una de los comentarios sesión de ayer fue el de Jonathan Turley, que es un experto en leyes de aquí, de la Universidad de George Washington, que es muy, muy, muy republicano, es uno de los juristas republicanos, que dijo que algunas de las cosas que se estaban diciendo, que se estaban allí por parte, digamos, de los propios republicanos, en realidad favorecían al presidente. ¿Por qué si es tan importante para la estrategia republicana proceder con este impeachment estuvo, como decías, Pablo, tan mal preparado, de una manera tan frágil que hasta se oyen comentarios como este? Pues fundamentalmente porque parece que no hay motivos para llevar a cabo el impeachment. Entonces se están tomando pruebas aisladas, conversaciones sacadas de contexto, referencias, pues sí, por ejemplo, de Hunter Biden, es decir, a mi padre, el vicepresidente, pero que digamos que no son en sí mismas constitutivas de ningún tipo de acción ilegítima y tampoco ilegal. De hecho, hay que tener en cuenta que esta investigación con vistas a llevar a cabo el impeachment es en gran medida el resultado de una negociación política entre Kevin McCarthy, el presidente de la Cámara de Representantes, el Speaker, y los que tú comentabas hace un momento, los miembros más ultras del Partido Republicano, que son los que quieren llevar a cabo, son los que van a forzar un cierre del gobierno, de la administración pública. Sí. Precisamente McCarthy accedió a que se llevara a cabo esta investigación para ver si así los apaciguaba y así pues no llevaban a cabo el cierre del gobierno. Parece que ha fracasado y que les ha dado la investigación y también van a llevar a cabo el cierre del gobierno.
y también van a pedir la cabeza de Kevin McCarthy, con lo cual es una derrota triple para el speaker. Pobre Dios, Sí. le salió todo mal. Le salió todo tremendamente mal, pero hay que reconocer que con los legisladores del Caucus de la Libertad, del Freedom Caucus, es muy difícil llegar a acuerdos. Es muy fácil que te salga todo mal. Ya. Qué pena. Pablo, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Pablo Pardo es el corresponsal del diario El Mundo de Madrid en la ciudad de Washington. 9:34. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión. El Tribunal Electoral de Venezuela propuso este jueves a la Comisión Nacional de Primaria posponer para el 19 de noviembre las internas previstas para el 22 de octubre, en las que el antichavismo definirá a su abanderado para las presidenciales de 2024. El presidente del CNE, Luis Amoroso, explicó que la propuesta incluye aumentar el número de centros electorales, estipulado en 3.008, para facilitar la participación de los ciudadanos en Caracas y en los 23 estados del país. Además, menciona el ensamblaje de instrumentos electorales del 10 al 27 de octubre, despliegue de equipos el 6 de octubre, entrega de miembros de mesa del 10 al 12 de noviembre, entrega de postulaciones definitivas el 13 de noviembre y la instalación de mesas el 17 de noviembre. La candidata a las primarias de la oposición venezolana, María Corina Machado, afirmó este jueves que las primarias para escoger el abanderado de la oposición que enfrentará al régimen de Nicolás Maduro en el 2024 se mantienen para el 22 de octubre. La cito: la fecha del 22 de octubre se mantiene, hay un reglamento, está firmado, está acordado y hay miles y miles de ciudadanos en el país comprometidos con este cronograma, sostuvo la líder del partido 20 Venezuela. Un total de 1.7 millones de venezolanos recibieron algún tipo de asistencia humanitaria entre enero y agosto, según informó este jueves la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas, que incluye el trabajo de sus agencias y de decenas de organizaciones no gubernamentales. En detalle, 1.2 millones de venezolanos obtuvieron alguna asistencia en materia de salud, casi 600.000 en seguridad alimentaria, 550.000 en lo relacionado con agua, saneamiento e higiene, 151.000 en nutrición y 37.000 en educación. 9:36. Lo que pasa en Latinoamérica en Conexión Radio. Bogotá. Candidatos contrarios al gobierno colombiano lideran las encuestas de intención de voto para las alcaldías en Bogotá, Medellín y Barranquilla, 3 de las 4 mayores ciudades del país, según una encuesta publicada en el día de ayer. Las elecciones se realizarán el 29 de octubre. En el caso de Bogotá, se revela que el liberal Carlos Fernando Galán se mantiene al frente y creció del 26,6% que tenía en agosto al 32,9%. Al reunirse con representantes de la comunidad mexicana que radica en Los Ángeles, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz reconoció su aportación a la economía del país, que sin los $60,000 millones de remesas que envían anualmente ya habrían colapsado. Y siguiendo con México, Andrés Manuel López Obrador admitió ayer un aumento en los asesinatos tras la ola de violencia del crimen organizado y el narcotráfico que ha azotado esta semana a Chiapas, en la frontera sur, y a Zacatecas y Nuevo León, en el norte. Tegucigalpa, una comitiva de 16 diputados hondureños, encabezada por el presidente del Parlamento, Luis Redondo, viajó a Rusia, entre una lluvia de críticas porque el legislativo, de hecho, no trabaja desde finales de agosto, según informaron ayer medios locales de prensa. La mayoría de los diputados que viajaron son del gobernante Partido Libertad y Refundación, Libre, que cuenta con 50 de los 128 que conforman el Parlamento. Son parlamentarios de izquierda. 9:38. Las noticias del otro lado del mundo en Conexión Radio.
El Papa Francisco celebrará mañana en la Plaza de San Pedro su nuevo consistorio, en el que nombrará a 21 nuevos cardenales, 18 de ellos electores en un futuro cónclave para elegir su sucesor, y que son ejemplo de la transformación que ha hecho en una década de la Iglesia y del colegio cardenalicio, con un menor poder europeo ante la llegada de purpurados de todas las partes del mundo. Incluye a un venezolano también, aunque con los últimos consistorios, como se denomina a la reunión de los cardenales, ya había una mayoría de purpurados elegidos por Francisco. Con estos nuevos nombramientos, el colegio cardenalicio estará formado por 137 electores con derecho, así, de entrar en un cónclave. 99 de ellos fueron designados por el pontífice argentino respecto a los 29 de Benedicto XVI y los 9 de Juan Pablo II. El gobierno de Australia confirmó este viernes la reanudación de sus exportaciones de heno a China, bloqueadas desde febrero de 2021, en un paso más en el acercamiento entre ambos países para normalizar sus relaciones diplomáticas y comerciales. Estas exportaciones se paralizaron hace más de 2 años, cuando caducaron en China los permisos comerciales de 25 empresas australianas que comercializan heno, de las cuales solo 3 de ellas pudieron renovarlos y continuar con sus actividades. El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., afirmó este viernes que su país no busca problemas con China, pero defenderá los territorios que considera suyos, tras la tensión de los últimos días, después de que guardacostas filipinos acusaran a Pekín de instalar una barrera flotante en aguas disputadas. Irán anunció que ha frustrado una cadena de asesinatos de clérigos, jueces y militares que tenía por objetivo alimentar las diferencias religiosas y étnicas en el país persa, informaron este viernes medios iraníes. El ministro de Inteligencia, Esmail Khatib, aseguró que los asesinatos de altos cargos religiosos, judiciales y militares estaba planeada para el 30 de septiembre y pretendía alimentar las diferencias religiosas y étnicas, de acuerdo con Press TV. Al menos 7 personas murieron y más de 30 resultaron heridas este viernes en un ataque suicida cerca de una manifestación religiosa en la conflictiva provincia de Baluchistán, en el sur de Pakistán. Hasta ahora 7 personas han sido mártires y más de 30 han resultado heridas, informó F temprano. La información vino de la comisaría del distrito de Mastun en Baluchistán, donde tuvo lugar el incidente. Son las 9:41 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:44 de la mañana. ¿Buscas la mejor carne en vara en el sur de la Florida? Pues la vas a encontrar en Nando Grill. En Nando Grill se respeta la tradición llanera, la tradición de los llanos colombo-venezolanos de cocinar la carne en vara a la leña y de manera indirecta, cosa que esa carne mantenga toda su jugosidad. La acompañan de hallaquitas, arepas, cachapas, quesos blancos, yuca frita, yuca asada, papitas fritas también, si es su gusto, chicharrón, chorizo, morcilla, en fin. Y viernes, sábados y domingo hay más llano todavía porque hay joropo llanero, arpa 4 y maracas en vivo. Doral, Westchester y Homestead, esas son las 3 sedes de Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Según el Fondo Monetario Internacional, en la advertencia que hicieron ayer, para la economía global, las restricciones comerciales entre China y Estados Unidos son un problema. Ayer, la directora de comunicaciones del Fondo Monetario Internacional dijo que las restricciones que Estados Unidos ha impuesto a las inversiones en el sector de los semiconductores y la computación cuántica en China
Y el anuncio chino de restringir las exportaciones de determinados metales van a traer problemas. Dice, aunque las razones puedan ser legítimas, ya sea por razones de seguridad nacional o para asegurar la cadena de suministro, estas medidas traen consigo habitualmente significativos costos económicos dentro de los países y fuera de ellos. ¿Por qué? ¿Cuál es la preocupación del Fondo Monetario Internacional? Vamos a consultar con el economista José González, ya no en Nueva York, sino ahora en Mebane, Carolina del Norte. José, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, un placer siempre estar en el programa. ¿Qué le preocupa al Fondo Monetario Internacional? Hay que recordar, César Miguel, que el comercio internacional, como consecuencia o como consolidación de la globalización, el comercio internacional siempre ha existido desde la ruta de la seda que creó Marco Polo y que relacionó Europa con China, es lo que ha mantenido las dinámicas económicas y no es una excepción la relación con los Estados Unidos, entre los Estados Unidos y China, que son las relaciones comerciales más importantes en el mundo. Y lo que sucedió antes de la pandemia, que se diluyó por la misma pandemia, esta guerra de tarifas que plantea la administración Trump con China, no ha terminado de desarmarse y está finalmente siendo desarmada. Hay 4 secretarios de Estado que han visitado China en los últimos 3 meses, empezando por el secretario de Estado, pasando por la secretaria del Tesoro, la secretaria de Comercio y el enviado especial de Medio Ambiente de la administración Biden. Y finalmente se están relajando estas tensiones. Sin embargo, permanecen 2 puntos importantes que acabas de mencionar. El embargo que declara la administración Biden de chips de 5ª generación. Los chips de los semiconductores ya están en lo que se llama la 5ª generación de chips. Y China solo produce hasta 2ª, 3ª generación. Y se están restringiendo las exportaciones. La mayor parte de chips se producen en Taiwán, pero con tecnología de prácticamente 30 países. El diseño, maquinaria, vienen de Europa y los Estados Unidos. Hay un embargo que está causando una gran tensión. Y por otro lado, lo que ha respondido China en función de ese embargo ha restringido las exportaciones de galio y germanio, de los cuales China es en uno de los casos el primero y en otro el segundo productor a nivel global. China es el mayor productor de lo que se llaman tierras raras, que son imprescindibles para los magnetos, sin los cuales no hay teléfonos, ni satélites, ni celdas solares. Y esa tensión es la que se mantiene. Ahora, después de la visita de la secretaria de Comercio, en donde regresó ella muy optimista porque la comunicación se ha reabierto con China, lo único que sigue cerrado es el ámbito militar. Pareciera que China está comprando o aceptando o tratando de entenderse con la política de Biden, que es, él la llama non-decoupling, pero sí de-risking. Vamos a reducir el riesgo en la relación, que entiendan que lo que se restringe son cuestiones de seguridad nacional. Los chinos dicen que el germanio y el galio se utilizan en submarinos nucleares, tienen que ver con seguridad nacional, pero no nos vamos a separar. ¿Y por qué no nos podemos separar? Porque China ya no es el primer socio comercial de los Estados Unidos, ahora es México. Es el segundo, pero sigue siendo muy importante. Y es una relación simbiótica. Estados Unidos y China no pueden vivir separados. China necesita que los Estados Unidos le compre lo que produce y a su vez Estados Unidos necesita que China le compre la relación comercial. En 2 imperios además que son históricamente no expansionistas, sino que son comerciales. ¿Sí? Es un poco la tensión y la promesa que viene. Entonces, siendo así, es como para ser optimistas, porque en definitiva entienden que tienen que hacer negocio, ¿no? Y le bajan un poco el volumen a la retórica. ¿Es así? Correcto. Es un poco lo que ha sucedido. O sea, sí, la actitud de la administración Trump, que fue de imponerse, o sea, la administración Trump no creía en el orden internacional como se estableció hasta en ese momento. No fue muy diplomática. Es como las sanciones a Venezuela. El problema es que cuando uno toma medidas a nivel internacional, desarmarlas es muy difícil, siempre porque se convierte en un tema político, ¿sí? Claro. Pero hay una vocación de ambas partes de bajarle 4, como diríamos en Venezuela, o bajarle 2 a la relación. Sí. Y lo que sucede es que China, por primera vez en la historia de la humanidad, o la conocida, digamos, porque los imperios asiáticos fueron más grandes y más poderosos incluso que los europeos hace siglos, tenemos una segunda hegemonía a nivel global que reta la hegemonía occidental judeo-cristiana, y eso es una tensión que vamos a vivir hasta que las partes encuentren
lugares de encuentro razonables, sí, valga la redundancia de la frase. Y esa es un poco la tensión que estamos viviendo. Quienes creen que va a haber una guerra en Taiwán, invadir Taiwán no le va a dar a China acceso a los semiconductores, porque como se necesitan 30 países para que funcionen, no hay forma que funcionen sin la colaboración global. Y por otro lado, en Afganistán e Irak, los Estados Unidos demostró que ya los ejércitos, y lo que está pasando en Ucrania con el ejército ruso, que los ejércitos contemporáneos ya no son ofensivos, son defensivos. Las guerras han cambiado, ergo, es una tensión que debería lograr resultados positivos. De nuevo, la relación es demasiado simbiótica para que se desencadene en un conflicto, y estamos en el siglo XXI. Las revoluciones y las guerras del siglo XXI van a ser diferentes a las del XX. Lo estamos viendo en Ucrania. Es una guerra que parece de la guerra de las trincheras del 14 al 18, pero en el siglo XXI y con drones. Y lo mismo en esta relación. Sí. Sin embargo, sí preocupan los embargos chinos en términos de tierras raras. Eso puede ser serio para Occidente. Y la clave ahí es cómo se cede o no en el tema de semiconductores, que China y el resto del mundo los necesitamos para cualquier cosa que hacemos. No podríamos estar hablando en este instante sin semiconductores. Exactamente. Muy interesante tu análisis, de verdad, José, te lo agradezco mucho. Gracias por atendernos. Un placer siempre, a la hora. José González, el economista, esta vez nos habló desde Carolina del Norte. Son las 9:53. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Las últimas excavaciones llevadas a cabo en el centro de la antigua Pompeya han permitido localizar varias inscripciones electorales en el interior de una casa que instan a votar por un candidato, Aulus Ristius Verus, para el cargo de magistrado encargado de las obras públicas. Esto en un nuevo y singular hallazgo en el área arqueológica de la ciudad destruida por el volcán Vesubio en el año 79 después de Cristo. El hallazgo además tiene la particularidad de que las inscripciones figuran en el interior de la casa, en el arario o altar doméstico, y no en el exterior, donde la gente podía leer los nombres de los candidatos a la magistratura de la ciudad. Las inscripciones invitan a votar a Aulus Ristius Verus, quien era un personaje de la última fase de la vida de Pompeya, conocido gracias a otras inscripciones, y que junto con Julio Polibio, propietario de una espléndida casa en la Vía de la Abundancia en los años 70 del siglo I después de Cristo, alcanzó el cargo más alto de la ciudad, el de Duumvir, según indica la nota. Los Duumvir eran magistrados de la antigua Roma, elegidos en parejas por razones de control y consejo mutuo, que debían supervisar a los cargos públicos, políticos y administrativos. Curioso, hacer campaña electoral puertas adentro. En fin, imagínese usted, no sabemos por quién se va a votar entonces. Hablando de elecciones y de campañas electorales, ya nuestro comentario editorial de hoy lo dedicamos a la propuesta de ayer del Consejo Nacional Electoral en Venezuela de brindar ayuda técnica y logística a la Comisión Nacional de Primarias de la oposición, pero eso sí, las elecciones no pueden ser el 22 de octubre, sino casi un mes después, el 19 de noviembre. ¿Qué hay detrás de esta oferta? Vamos a Caracas, allí está el periodista Eugenio Martínez. Eugenio, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, César, un gusto escucharte. Eugenio, ¿cómo ves esta iniciativa del señor Amoroso? Bueno, el cronograma técnico, si estuviésemos en el mes de mayo de 2023, pues sería muy favorable para la oposición empezar a trabajar con el CNE las condiciones de la primaria. Lamentablemente no estamos en el mes de mayo. Lo que le presenta el Consejo Nacional Electoral a la Comisión Nacional de Primaria genera o plantea varias dudas que el Consejo Nacional Electoral no ha logrado resolver o no ha logrado responder a la Comisión Nacional de Primaria. La primera es qué ocurre con los inhabilitados. Es muy llamativo que el cronograma que le entrega el CNE a la Comisión Nacional de Primarias plantea que ese proceso, la inscripción de candidaturas, está en cero, no ha comenzado, le da 3 días a la Comisión Nacional de Primaria para hacer el proceso de postulación,
pero no aclara el tema de los inhabilitados. Lo otro es que la fecha tentativa del 19 de noviembre no se aclara si el impacto que puede tener la organización del referendo consultivo sobre la defensa del Esequibo en la asistencia técnica de la primaria. Bien pudiese el CNE en las próximas semanas decir que tiene que posponer la asistencia técnica a la oposición para concentrarse en la organización del referendo consultivo. Todo suena como raro, ¿verdad? Como extraño. Pregunto. Bueno, en realidad la propuesta del CNE deja a la oposición en una situación muy compleja, porque la principal aspirante de la oposición en este momento, María Corina Machado, ha dicho que rechaza la posibilidad de que la primaria sea pospuesta, pero adicionalmente hay algunos temas logísticos que amenazan a la primaria para que la primaria pueda celebrarse el 22 de octubre. Están poniendo a la oposición venezolana en un dilema entre escoger entre decirle no al Consejo Nacional Electoral y que el gobierno venezolano entonces obligue a la oposición a aceptar la vía Tribunal Supremo de Justicia, a aceptar la asistencia del CNE. Tal como lo planteas, Eugenio, pareciera que la oposición quedó con las manos atadas. La oposición tiene las manos atadas y la movida del Consejo Nacional Electoral deja en entredicho la posibilidad de que se pueda celebrar la primaria, porque no está clara la respuesta del gobierno venezolano si la Comisión Nacional de Primaria rechaza la asistencia técnica del CNE. En el comunicado de la semana pasada, rechazar la asistencia técnica del CNE, según lo que explicó Elvis Amoroso, según lo que dijo Elvis Amoroso, no parecía una opción para la oposición venezolana. De manera tal de que aceptan la ayuda técnica o aceptan la ayuda técnica, no hay opción. No hay opción, lo que llevaría a la primaria el 19 de noviembre o más allá del 19 de noviembre y plantearía la duda sobre la participación de los candidatos que al día de hoy están inhabilitados, que son María Corina Machado, Enrique Capriles Radonsky y Freddy Superlano. En realidad, insisto, si este cronograma se hubiese discutido con el anterior CNE en el mes de mayo, hubiese tiempo para aclarar todos estos temas. Sin embargo, la forma en que se está presentando prácticamente obligando a la Comisión Nacional de Primarias a aceptar la asistencia técnica, deja no a la Comisión Nacional de Primarias, sino a la plataforma unitaria como tal, en una situación muy compleja en cuanto a los escenarios que se abren a partir del día de hoy. Y a todas estas, este referendo del Esequibo, ¿cuándo se realizaría? Todavía no tiene fecha, pero deberíamos suponer que al ser un referendo nacional sobre un interés sobre una materia de interés para el gobierno, va a tener importancia sobre, o va a ser más relevante para el CNE que la organización de la primaria de la oposición. En lo que el CNE empieza a organizar el referendo, se olvida de la primaria opositora. Muy bien. ¿Qué pasa si el lunes el señor Casal, a nombre de la Comisión Nacional de Primaria, dice: nosotros vamos al 22 de octubre y no necesitamos la ayuda técnica del Consejo Nacional Electoral? ¿Puede entonces el gobierno, vía Tribunal Supremo de Justicia, como lo asomaste, decir no hay elecciones primarias? Al día de hoy, el escenario más probable es que la Comisión Nacional de Primaria rechace la asistencia técnica del CNE. Yo me atrevería a decir que antes de el gobierno matar, por decirlo de alguna manera, la primaria, va a forzar que la primaria fracase desde el punto de vista técnico y logístico, forzando que no puedan instalarse los centros de votación que se han previsto. Si no se llegase a lograr que fracase desde el punto de vista técnico-logístico la primaria, entonces sí pudiésemos ver una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia obligando a la oposición a aceptar la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral. Creo que políticamente, en las conversaciones que tiene ahorita el gobierno venezolano con el gobierno de Estados Unidos, no le conviene al gobierno venezolano ser el que mate la primaria, por decirlo de esta manera,
sino lo que le convendría al gobierno venezolano es que la oposición no logre o fracase en su intento de organizar este evento el 22 de octubre. Y ya como última pregunta, Eugenio, la Comisión Nacional de Primaria acepta las exigencias del Consejo Nacional Electoral y entonces entre los candidatos, por ejemplo María Corina Machado, que ya lo dijo, se retira y no va a la primaria. ¿Eso puede ocurrir? ¿Se fracturaría así el bloque opositor? Es lo más probable que ocurra. María Corina Machado ha sido bastante enfática en el tema de que no acepta la posposición y adicionalmente dejaría a la primaria del 19 de noviembre con una participación menguada, entendiendo que al día de hoy María Corina Machado concentra la intención de voto de 7 de cada 10 venezolanos que quieren ir a la primaria. Si la principal candidata a la primaria no se presenta o no puede competir y se aleja de ese proceso, seguramente eso va a afectar el número de participantes que puede tener la primaria, restándole legitimidad a cualquier resultado que se dé. Menudo escenario. Bueno, Eugenio, estaremos muy alertas. Gracias por atendernos y no dudes que te volveremos a llamar, vistas las circunstancias, ¿no? Seguro, César. Un abrazo. Eugenio Martínez es un experto en los temas electorales, como han escuchado. Nos habló desde Caracas. Son las 10:03 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro en el día de hoy, Día Mundial del Corazón. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Desde el año 2000, por decisión de la Federación Mundial del Corazón, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, se celebra el 29 de septiembre el Día Mundial del Corazón. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares se cobran más de 17 millones de vidas al año. Y se estima que esta cifra ascenderá a 23 millones para el año 2030. En este año 2023, el lema es Usa tu corazón, conoce tu corazón. Pues para conocer nuestro corazón y usarlo bien, hemos invitado para el foro de hoy a dos destacados médicos. En primer lugar, el doctor Alexis Bello, cirujano cardiovascular, ampliamente conocido por todos desde hace tanto, porque es pues toda una eminencia en la materia. Y también en la ciudad de Caracas, el doctor Mario Rotolo, él es la doctora. Pero aquí me pusieron Mario. La doctora, perdón, doctora. La doctora es cardióloga, ecocardiografista en el Hospital de Clínicas Caracas, de manera tal que tenemos al cardiólogo y al cirujano. Doctora Rotolo, discúlpeme que leí mal acá, pero bienvenida al programa en esta mañana. Muchas gracias, César Miguel, aquí honrada de estar en su programa. Gracias. Y por supuesto un cálido saludo, un fuerte abrazo para el doctor Alexis Bello por estar con nosotros en esta mañana. Alexis. Alexis, abre el micrófono, estás en mute. Y no hay video tampoco. ¿Se oye? Ahora se oye, pero no se te ve. Bueno, la visión, bueno. No sé por qué, porque estoy conectado, ¿no? Bueno, muy bien. Mi primera pregunta. Entremos en el foro porque el tiempo corre. ¿Por qué las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo? ¿Por qué? No puedo dejar de agradecerte el privilegio de estar en tu connotado programa. Muchas gracias.
Bueno, ciertamente, César Miguel, se trata del Día del Corazón, el Día Mundial del Corazón. A propósito, y es una pequeña cuña, porque yo he mencionado en otras oportunidades que a alguien se le tiene que ocurrir algún día decretar el Día del Paciente, porque hay día de todo, hay día de la profesión y de la actividad que cualquier persona del globo terrestre tenga, menos la del paciente. Yo creo que el verdadero héroe en toda esta actividad es el paciente. Eso lo he mencionado yo en otras oportunidades y una vez más insto a las autoridades competentes en esto que alguna vez decreten el Día del Paciente. Y volviendo a la pregunta, bueno, ya tú mencionaste, es la primera causa de mortalidad adulta en prácticamente todo el globo terrestre. Se estima, porque hay distintas estadísticas, pero que el año pasado fallecieron 17 millones de personas en todo el mundo como consecuencia de un evento cardiovascular, y igualmente ya mencionaste que esta cifra pudiera verse considerablemente aumentada en escasos años. Ahora, valdría la pena mencionar, porque más de una vez han preguntado, ¿por qué el corazón? ¿Por qué no hay tantas enfermedades, por decir algo, en el hígado o en cualquier otro órgano de la economía humana? ¿Por qué el corazón? Bueno, vale la pena recordar que el corazón constituye una preciosa especie de máquina hidroeléctrica no igualada a nada de lo hecho por el hombre. Y bastaría con recordarse que se activa aproximadamente 80.000 a 100.000 veces por día. De tal manera que en un año se ha activado esa máquina aproximadamente 2 billones de veces. Y ha impulsado cada día 7.500 litros de combustible, para hablar en términos metafóricos, a 100 trillones de células, a 100 trillones de unidades de trabajo. De manera que es fácil pensar que una máquina que no puede ser sometida periódicamente a periodos de reparación profiláctico, a todo lo contrario de lo que señala o infiere esta estadística, uno piensa que más bien es raro que no existan más muertes y más lesiones al año. Ya, tremenda descripción. Siempre suelo pensar, mi señora madre, mi mamá va a cumplir 102, y me imagino que esa máquina que bien ha resultado. Ahora, cuando el lema de este año es usa tu corazón, conoce tu corazón, ¿de qué manera, a qué apunta esta frase? Eso lo pregunto a la doctora Marilo Rotolo, quien es cardióloga ecocardiografista. Doctora. Bueno, en realidad el paciente, las personas, no necesariamente pacientes, sino las personas en general, deberían conocer su corazón y deberían conocer los factores de riesgo que lo pueden afectar. Nosotros hemos intentado difundir los factores de riesgo de enfermedades cardíacas en la medida de lo posible, con la finalidad de hacer una labor de prevención, que es lo que menos se logra, es la prevención de las enfermedades cardiovasculares, y es a donde más deberíamos estar apuntando, ya que una vez que el corazón está enfermo, la prevención no funcionó, tenemos unos riesgos ya inminentes, el paciente tiene la enfermedad cardíaca. Hablar de los factores de riesgo, bueno, se ha hablado en múltiples programas. Yo diría que la forma de evitar que se enferme el corazón es que la persona sepa qué está haciendo mal y qué es lo que va a hacer que se enferme su corazón. Una vez que se sabe eso, el corazón tiene más probabilidades de no enfermarse haciendo todo tipo de prevención. Eso se ha hablado muchísimo: el cigarrillo, la diabetes, la hipertensión arterial, el sedentarismo, la obesidad.
son todos factores de riesgo que en la mayor parte de las personas son ignoradas, no solamente porque no las saben, sino que además los que sí las saben de alguna manera las ignoran y no cumple con todos los requisitos que tiene que tener para evitar que su corazón se enferme. ¿Qué hay que hacer? Las campañas de promoción de salud y enseñarle a la persona que puede enfermar su corazón efectivamente no han sido eficientes y los pacientes continúan presentando la enfermedad cardíaca como primera causa de muerte en el mundo. Hay otra cosa que a mí me parece interesante, es que muchos pacientes, sabiendo cuáles son sus factores de riesgo, cuáles son los factores de riesgo que existen, no los modifican y hasta los ignoran. Entonces nosotros deberíamos, de alguna manera, ser un poquitico más efectivos en la enseñanza al público general de cuáles son esos factores de riesgo, por qué es tan importante prevenirlos y claro, una vez presentada la patología, reconocerlos y asistir a las emergencias y a los cardiólogos para poder evitar que tengan enfermedad cardíaca. Hay algo que me llama la atención y esto se lo planteo por igual a nuestros dos foristas, tanto a la doctora Rotolo como al doctor Bello, y es lo siguiente. Uno, por ejemplo, el infarto ataca uno dice, bueno, la persona está obesa y seguramente va a tener problemas con el corazón, pero gente que se cuida, gente que no fuma, que controla su alimentación, que hace ejercicios, que está en forma, de repente viene y es atacada por algún tipo de estos accidentes. ¿Qué le pasaba a ese corazón que fue cuidado y de igual manera terminó fallando? Le pregunto al doctor Bello. Lamento no haber oído la pregunta, porque se fue la comunicación momentáneamente. Me acabo de volver a comentar, César. Ah, caramba. Decía gente que uno entiende, una persona, por ejemplo, obesa, corre altísimo riesgo de recibir un infarto, alguien que no se cuida, que fuma, etcétera, etcétera. Pero tenemos gente que se cuida, que hace ejercicios, que cuida su alimentación, que no fuma, jóvenes además, e igual ocurre el infarto. ¿Qué pasa en esos casos con ese tipo de corazones? No tengo al doctor Bello. Voy a contestar. Sí, por favor, doctora. Alexis recupera su audio. Sí, por favor, se lo agradezco. Bueno, no solamente estos factores que yo mencioné inicialmente son los más frecuentes, que sí son los más frecuentes en producir enfermedad cardíaca. Hay otros factores en esos pacientes que usted mencionó, que son personas jóvenes, que son personas que hacen ejercicio, que son personas que se alimentan bien y que no tienen estas patologías de las que hablábamos. Pero está el estrés, que es un asesino tan silencioso como la hipertensión y que puede producir en estos pacientes que son estresados, que tienen una cosa que se llama personalidad tipo A, que son aquellos pacientes autocríticos, con mucho estrés y que son exigentes en su vida diaria. Pueden enfermar su corazón de manera que no podíamos saberlo si no le hacemos chequeos periódicos. Las personas que son mayores de 40 años deben acudir al cardiólogo, hacerse sus pruebas no solamente pruebas de exámenes de sangre, hacerse electrocardiograma y hacerse unas pruebas de esfuerzo, especialmente identificar
el médico debe identificar estos pacientes que tienen este tipo de personalidad tipo A o que están bajo un estrés importante, porque son pacientes que pudieran tener infarto súbito sin haber tenido síntomas antes o con pocos síntomas antes, y poder identificarlos para diagnosticarlos antes que tengan un evento duro como sería un infarto. Doctora Rotolo, usted ha mencionado, ha incorporado un elemento crítico fundamental, el estrés. ¿Cómo define usted como cardióloga el estrés a efectos del ciudadano de hoy, de esa persona que está bien, que está perfecta, pero que es esa persona tipo A, víctima de ese asesino criminal que es el estrés? El estrés, bueno, hay muchos factores que pudieran no solamente causar estrés, que lo sabemos que la situación de país, la situación personal, situaciones económicas, situaciones políticas del país, que todo el entorno que hace que la persona sienta esa angustia, a lo mejor no manifiesta o a lo mejor, pero uno le consulta al paciente, le pregunta al paciente en la consulta, ¿usted siente estrés? Y mira, es rarísimo que te digan que no. ¿Por qué? Bueno, porque vivimos en un país donde hay situaciones estresantes, donde vivimos una situación personal estresante, política, familiar, de trabajo, económica, y eso produce angustia, una situación de angustia permanente, y esa angustia permanente es causante de todas estas enfermedades de las cuales estamos hablando cardiovasculares. La personalidad tipo A es otra cosa aparte. Además del estrés que puede sentir la persona habitual, la persona normal o con otro tipo de personalidad, que no es la personalidad A, tiene un poquito menos riesgo, si no tiene personalidad tipo A, de enfermarse del corazón. Nosotros hemos tenido pacientes, varios. Mira, un paciente que viene de trotar, y ese paciente no tiene factores de riesgo porque tiene colesterol normal, no es hipertenso, no es diabético, no es obeso, hace ejercicio y tiene las grasas normales y de todas maneras hace un infarto. ¿Qué le dice uno a ese paciente? Bueno, obviamente, modificar los factores que tenga y tratar la personalidad tipo A como un ente aparte que puede efectivamente producirle enfermedad cardíaca, que la hemos visto pacientes de ese tipo, que le hacemos un cateterismo y le encontramos una coronaria severamente enferma. Puede ser antes del infarto o puede ser sin el infarto. Preferiblemente sería que fuera antes que le diera el infarto, pero muchas veces nos llega el paciente ya infartado. Paciente que le estamos haciendo una evaluación X porque el paciente vino a hacerse un chequeo, o ese paciente que la primera consulta es un infarto. Le quiero agradecer a la doctora Rotolo pues su participación, que hoy fue por partida doble porque no pudimos retomar el contacto lamentablemente con el doctor Alexis Bello. Muchísimas gracias, doctora Rotolo, por acompañarnos en esta mañana. Bueno, gracias a ustedes por tener este programa interesante, que es una forma de propagar el cuidado cardíaco en este Día del Corazón. Gracias. Muchas gracias. La doctora Marilo Rotolo es cardiólogo en el Hospital de Clínicas Caracas, y el doctor Alexis Bello es eminente cirujano cardiovascular también en Caracas. 10:23 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Diez y 27 minutos. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio, porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con experiencia y conocimiento del sistema.
Las abogadas de Canelo Fadul Immigration son especialistas en visas de inmigración laboral, familiar, humanitarias, entre tantas otras, y ellas suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8-MIGRAR. 844-8-MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Al leer las noticias de América Latina, reparamos que en Colombia los candidatos contrarios al gobierno lideran las encuestas de intención para las alcaldías de Bogotá, Medellín y Barranquilla, de las ciudades más importantes en Colombia. ¿Qué representa esto? ¿Qué le dice esto al gobierno? Vamos hasta Bogotá. Allí en la línea telefónica está Edward Soto, editor de la mesa central del diario El Tiempo. Edward, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. César Miguel, un saludo especial para ti y para toda la audiencia. ¿Cómo se presenta ese panorama para las elecciones de alcaldías previstas para finales de este mes? Pues la verdad, César Miguel, está un poco complejo para el presidente Gustavo Petro, particularmente en el caso de algunas muy importantes como son las alcaldías de Bogotá y de Medellín, que tradicionalmente el partido político o los movimientos políticos cercanos al presidente Gustavo Petro pues han terminado ganando. En el caso de Medellín prácticamente se da por descontado que quien se va a imponer va a ser Federico Gutiérrez, que es un candidato absolutamente opositor al presidente Gustavo Petro. Y en el caso de Bogotá la cosa está un poquito más apretada. Todos los sondeos de opinión dan como ganador a Carlos Fernando Galán, que es un candidato de centro, pero el candidato del pacto histórico, es decir, el partido del presidente Gustavo Petro, está disputando el paso al balotaje con el candidato Oviedo, que es un candidato nuevo, que es un candidato que está ascendiendo en los sondeos de opinión, entonces que probablemente o apretadamente pues podría estarle disputando ese paso a la segunda vuelta en las elecciones para las alcaldías locales en Bogotá. ¿Y qué tendencia tiene Oviedo? Oviedo fue digamos que es un candidato de centro. Oviedo fue el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística durante el gobierno del presidente Iván Duque, con muy buenos resultados. Es una voz muy nueva en política que no tiene ninguna maquinaria, pero que aún así ha logrado ubicarse en posiciones bastante importantes en esta carrera, que ya prácticamente es solamente de 3 candidatos. Ahora, que de las 4 principales ciudades en 3, los candidatos que van contra el gobierno nacional estén liderando, habla mal del gobierno nacional, evidentemente. ¿Cómo está la popularidad del gobierno del señor Petro? No está nada bien, César Miguel. De hecho, hace un poco se presentaron algunas encuestas en donde dicen que la aprobación o la aceptación al gobierno del presidente Gustavo Petro, la desaprobación supera el 60%. Es una cifra bastante alta para un primer año de gobierno, y mucho más con unas elecciones en donde se están planteando escenarios bastante negativos. De hecho, se dice que estas acciones que está tomando el presidente Petro últimamente, como por ejemplo esa convocatoria a una gran marcha por la vida, que se cumplió el miércoles pasado, y algo que ha llamado la toma de Bogotá, por ejemplo, de algunas localidades de Bogotá que tienen particulares problemas de seguridad, de pobreza y demás, pues se está asumiendo como una especie de interferencia indebida del gobierno del presidente Gustavo Petro en las elecciones locales. Entonces es algo
que aunque hay una línea muy delgada, una línea roja muy estrecha, pues ya se está hablando de una inusual participación en política de parte del presidente para apoyar ciertas candidaturas. ¿Y cómo quedaron esas convocatorias? La marcha, la toma por la vida, en fin. ¿Cómo resultaron? Bueno, la marcha en Bogotá fue multitudinaria, hay que decirlo, pero también hay que decir que muy al estilo del chavismo, valga, guardando las proporciones, por supuesto, pues corrió mucho dinero para traer a miles de indígenas, por ejemplo, a la capital de la República para que asistieran a la gran convocatoria. La pregunta que quedaba en el ambiente es, bueno, si no les pagan a los indígenas por venir a esta convocatoria, ¿cómo hubiera quedado esta convocatoria? ¿Qué tanta cantidad de gente en realidad hubieran logrado convocar en la Plaza de Bolívar de Bogotá? Ese es un punto. En otras ciudades sí las marchas fueron bastante magras, particularmente en Medellín, que ya se volvió tradicional que el presidente no tenga mucho impacto en la capital de Antioquia. Y en otras ciudades como Barranquilla, como Cali, no fueron tampoco muy masivas. En Bogotá sí lo fueron, pero básicamente por ese ingrediente. Y también hay rumores de que algunos empleados públicos también se les conminó a salir a hacerse presente en estas manifestaciones. También muy chavista esa combinación. Así es. Eduard, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. César Miguel, un saludo, hasta pronto. Eduard Soto es editor de la mesa central del diario El Tiempo, allá en Bogotá. Y a las 10:35 de Bogotá subimos en la geografía y llegamos a Ciudad de México, donde en la línea telefónica está la periodista Verónica Méndez. Verónica, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. A la orden, César, muy buenos días para ti y para toda tu audiencia. Al parecer, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador admitió ayer por fin el aumento de la violencia por parte de los cárteles de la droga. ¿Qué dijo el señor López Obrador, Verónica? Pues reconoció que hay violencia exacerbada por lo menos en 7 estados de la República Mexicana, sin dejar de destacar lo que ocurrió en Monterrey, la segunda ciudad más poblada de nuestro país, en Monterrey, Nuevo León, donde aparecieron cuerpos embolsados, cuerpos en hieleras, cuerpos colgados, y se le cuestionó al presidente López Obrador sobre esta condición. 12 personas esparcidas en 7 diferentes puntos de Nuevo León, César. Un hallazgo escabroso, una situación verdaderamente escandalosa. López Obrador se limitó a decir, bueno, sí, como bien lo señalas, reconoció que se dispararon los homicidios entre el lunes y martes en el país y en particular en Nuevo León, pero dijo, se trata de enfrentamientos entre criminales. Es lo que dijo el presidente López Obrador. Ese asunto de Nuevo León corresponde a enfrentamientos entre criminales. Reconocemos que sí, que creció la violencia en estos 2 días, lo dijo ayer, pero se lo atribuyó a un enfrentamiento entre criminales. ¿Eso qué quiere decir, Verónica? Perdona la interrupción, Verónica. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que se lava las manos? Ese es un problema de ellos. ¿Cómo? Efectivamente, le diste al punto. Se lava las manos el presidente López Obrador del nivel de violencia registrado en Monterrey, en Nuevo León en general, con estos hallazgos escabrosos. Él se limitó a decir, ya mandamos a más de 100 elementos del ejército, llegaron a Monterrey para contener los hechos y todo indica que son enfrentamientos entre criminales que están en sus depuraciones de sus cárteles y entonces eso responde a enfrentamientos entre bandas delictivas. Pues todos nos quedamos con cara de sorpresa. Claro. ¿Por qué? Pues porque literal el presidente López Obrador se está lavando las manos frente a estos hallazgos terroríficos, cuerpos desmembrados, César, a plena ciudad, plena luz del día, unos en bolsas, otros en hieleras, otros horror, el horror literal. Ahora, sigue insistiendo este señor López Obrador en 0 balazos, más abrazos, no recuerdo ya cómo era
Y es que el presidente López Obrador insiste en que su estrategia de seguridad nacional, abrazos no balazos, le ha resolvido, como si él viviera en otro país, porque él insiste en la necesidad de que se atiendan las causas de la violencia que están engendradas en la pobreza, en la marginación, en la desigualdad, y entonces hay que darles becas a todos, dinero a todos, para que tengan un ingreso y se alejen de la tentación de incorporarse al crimen organizado. El presidente López Obrador insiste en que su estrategia de abrazos y no balazos ha dado buenos resultados cuando la realidad es otra, en el sentido de que estamos frente al sexenio más violento de las últimas décadas en nuestro país. ¿El pueblo mexicano qué piensa? ¿Qué dice la opinión pública allá en México? El problema de la inseguridad y de la violencia es el que más aqueja a las personas, es del que más se quejan las personas en este país. El pueblo se siente inseguro, el pueblo se siente violentado, se siente hostigado por las bandas criminales, porque un día sí y el otro también están secuestrando a jóvenes. ¿Sabes lo que pasó en Zacatecas? 7 adolescentes secuestrados el domingo. Antier encontraron a 6 muertos, solo uno con vida de ese secuestro masivo. La violencia en Chiapas, en la frontera con Guatemala, la entrada del cártel de Sinaloa, esas imágenes que le han dado la vuelta al mundo son verdaderamente escandalosas, de ver cómo llegan los criminales del cártel de Sinaloa a rescatar a la población del cártel de Jalisco Nueva Generación. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Los criminales apropiándose de territorios, de regiones, y el presidente López Obrador dice que todo está bien, que sí se disparó un poco la violencia, pero todo está bien. ¿Y sabes qué hace el presidente López Obrador, César? ¿Qué hace? Saca sus encuestas de popularidad para defenderse, para atajar cualquier crítica, cualquier cuestionamiento. Y efectivamente, él es un hombre muy querido. Él es un hombre muy aceptado, tiene altos niveles de popularidad, pero por quien es él, no por su gobierno, no por lo que la gente está padeciendo, el desempleo, la pobreza, la desigualdad y sobre todo la inseguridad. Tú, en el lugar donde te pares, la primer queja, la primer demanda es, por favor, seguridad. Por favor, se necesita seguridad. Verónica, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Les mando un fuerte abrazo y que tengan todos buen fin de semana. Gracias, igual por allá, Verónica. Verónica Méndez, periodista desde Ciudad de México. 10:41 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:44 de la mañana. ¿Dónde se come la mejor carne en vara en el sur de la Florida? En Nando Grill. ¿Y por qué en Nando Grill? Porque en Nando Grill se respeta toda la tradición llanera de la carne en vara. ¿Cuál es esa tradición llanera? ¿Cómo se cocina la carne en vara? Bueno, vamos a preguntarle al caballero de Nando Grill, don Fernando Mendoza. Fernando, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, César, buenos días para ti y toda tu audiencia espectacular que siempre está pendiente de todas tus informaciones. Muchas gracias. ¿De dónde viene esta tradición de la carne en vara? Bueno, mira, la carne en vara es originaria de la parte de los llanos colombo venezolanos, ¿ok? No se sabe exactamente porque recordamos que en la época de la Gran Colombia, la época de Bolívar, cuando los llaneros iban de un lado a otro a vender las reses, a hacer lo que era el trueque en su momento, mataban una res en el camino y bueno, y la cocinaban lo que es la carne en vara. Entonces, no se sabe exactamente si es de Colombia o Venezuela, pero bueno, ahí estamos, era el mismo país
y estábamos siempre dirigidos por el gran Simón Bolívar, que bueno, libertó nuestra tierra. ¿Y esa tradición cómo la mantienen ustedes hoy en día en Nando Grill, Fernando? Bueno, lo importante de todo eso es que la tradición nunca se ha perdido. La carne en vara es cocinada en un pincho, ¿ok? Y la vamos cocinando en leña de manera indirecta por 45 minutos para que la carne siempre mantenga su jugo y mantenga siempre el sabor de la leña. Cosa que cuando ustedes la vayan a probar sientan el sabor llanero que es la carne en vara. Muy bien. Y para este fin de semana, ¿qué tenemos en Nando Grill, Fernando? Bueno, este fin de semana, viernes, sábado y domingo en el Doral, tenemos nuestra música en vivo, tenemos música llanera, tenemos a un improvisador que se llama Vito Di Frisco, el Museo Negro, que va a estar con nosotros, tanto en Homestead como en Doral, y preparándonos para la semana que viene, que vamos a tener la visita y vamos a recibir a la gran Rumi Olivo con nosotros. ¿Y cómo se llama? Se llama Di Frisco y lo llaman el Museo Negro. Vito Di Frisco. Vito Di Frisco. Es improvisador y le llaman el... ¿Y qué tal? Debe ser sensacional el amigo Di Frisco, ¿no? Es sensacional porque es una persona que improvisa a todas las nacionalidades, cubano, nicaragüense, hondureño, venezolano, colombiano, y bueno, a cada uno le va sacando siempre un verso, tanto de las raíces de sus países como de lo que está pasando en el momento, pues. Muy bien. Y luego vendrá Rumi Olivo. Bueno, invita a nuestros oyentes, Nando. Bueno, la invitación es para todos ustedes. Hoy viernes estamos abiertos en Westchester y en Doral a partir de las 5 de la tarde y mañana abiertos en las 3 sedes, tanto Doral, Westchester como Homestead a partir de las 12 del mediodía. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Así es. Muchísimas gracias, Fernando. Fuerte abrazo. Saludos, gracias a ti. Fernando Mendoza, al frente de Nando Grill, como él dijo, donde el sabor del llano se siente. 10:47. Y vamos ahora a España, pendientes pues de lo que ha acontecido en el Congreso, si se logró o no la investidura como presidente del gobierno español del señor Alberto Núñez Feijóo. Vamos a Barcelona, allí está Joan López Alegre, profesor en la Universidad Abad Oliva, CEU. Joan, muy buenos días, muy buenas tardes por allá, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días para ti, buenas tardes. Hoy desde Madrid, muy cerca del Congreso de los Diputados. Bueno, mejor todavía. Pero temo que el señor Núñez Feijóo tampoco logró en esta tercera oportunidad, Joan. No, que la investidura de Feijóo iba a ser fallida era algo absolutamente previsible porque en España, a diferencia de en Estados Unidos, hay mucha disciplina de partido y por lo tanto los diputados responden a un mandato del líder del partido y normalmente jamás tienen margen para tener una decisión propia. ¿Qué va a ocurrir entonces ahora? Pues bueno, lo próximo es que en pocos días, supongo que el lunes o el martes, Su Majestad el Rey Felipe VI tiene que hacer una nueva ronda de consultas a los líderes políticos y lo más factible es que fruto de esta ronda de consultas se le encargue a Pedro Sánchez la formación de gobierno. Y Sánchez, según los plazos que marca la Constitución española, tendría tiempo hasta el 27 de noviembre, o sea, prácticamente 2 meses desde el día de hoy, para intentar cerrar el acuerdo que todo apunta que tiene prácticamente hecho con las fuerzas separatistas, tanto del País Vasco como de Cataluña, junto con los excomunistas de Sumar, para formar un nuevo gobierno. ¿Qué va a representar eso para España? Que el nuevo gobierno se conforme con personas que en esencia no lo han dicho abiertamente, están en contra del Estado español. El caso de Puigdemont, por ejemplo. Bueno, la formación de este gobierno tiene consecuencias tanto económicas como de orden constitucional, como de relaciones internacionales, especialmente con América Latina y muchísima gente que ahora nos está escuchando, de orden muy negativo. De entrada, se va a crear un gobierno que tendrá españoles de diversas categorías. Aquellos españoles que vivan en territorios gobernados por independentistas con una serie de privilegios,
de orden económico en relación a españoles que vivan en otras comunidades autónomas. La posibilidad y el riesgo no lejano ni hipotético, sino cierto, de que haya un referéndum de autodeterminación en Cataluña, como si fuéramos una excolonia británica o francesa, como Nueva Caledonia o el Sáhara Occidental, que pueda hacer desaparecer España de como la estamos conociendo actualmente. Y en relación a América Latina, pues un gobierno muy próximo a gobiernos que están siendo, desde mi punto de vista, muy negativos para estos países, como puede ser una relación próxima pues con Venezuela, con Nicaragua, con Petro, con Boric, con el actual gobierno del Brasil, y por lo tanto no es un momento optimista para el futuro de España. Estamos hablando de Sánchez, quien pierde, o mejor dicho, el PSOE pierde las últimas elecciones frente al PP. ¿Cuál es la popularidad, el grado de aprobación que puede tener actualmente Sánchez? Mira, es difícil de saber porque no se han publicado encuestas, porque las encuestas en las últimas elecciones generales de julio, como tú sabes, en España se equivocaron mucho porque todas apuntaban a una victoria muy holgada del Partido Popular, y a partir de ahí las empresas de encuestas se han escondido un poco debajo de una piedra, y hace bastantes semanas que no se publican encuestas fiables. Lo que sí que yo creo que es evidente es que Sánchez, que es un hombre que no tiene miedo al riesgo, que es un tipo muy atrevido y que tiene en cambio un gran amor por el poder, si él tuviera una encuesta que dijera que él tiene opciones de gobernar sin el apoyo de Sumar o el apoyo de los separatistas, no tendría inconveniente en ir a una repetición electoral. Ya lo veo. Bien, entonces el rey, ¿cuándo dará ya la última palabra? ¿La semana entrante? Yo creo que entre el miércoles y el jueves el rey habrá cerrado la ronda de consultas que en realidad es una ronda de consultas ficticia, porque como tú sabes y la audiencia sabe, los partidos independentistas cometen la grosería de no acudir a la llamada del Palacio Real y por lo tanto de no pasar la ronda de consultas con el rey, con lo cual el rey tendrá que fiarse de lo que dice la prensa y de que los partidos separatistas tienen una predisposición a votar a Sánchez, porque no podrá escucharlo de su propia voz. Ya. En fin. Joan, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muchísimas gracias a vosotros y feliz fin de semana. Un abrazo desde Madrid. Gracias, Joan. Joan López Alegre es profesor en la Universidad Abad Oliba CEU en Barcelona, pero en este momento, como lo dijo, está allí cerca del Congreso de los Diputados en Madrid. 10:54 de la mañana. Y así con Foo Fighters nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en edición y montaje, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.